familia, cada Navidad es un deleite, porque hay un juego clásico en la familia. Algunos de ustedes lo conocen. Es un juego donde el tío generoso arma en su casa una caja grande y en esa caja grande la forra de regalo y pone dentro de esa caja grande más cajas que son más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas hasta llegar a la caja más pequeñita que puede encontrar el tío generoso. En las cajas más grandes, tú vas y tomas con un calcetín y eso imposibilita un poco o dificulta un poco el abrir la caja, pero en esas cajas grandes puedes encontrarte algunos premios. Casi siempre son billetes. Por eso digo que es el tío generoso. Y encuentras billetes de una denominación muy baja, 20 pesos. Y conforme vas abriendo las cajas, los billetes van aumentando. Hasta que llegas a la caja más pequeña. Y esa caja más pequeña tiene los billetes más grandes. Y esto ilustra un poco lo que Habacuc ha pasado, ha vivido. Habacuc ha llegado a la caja más pequeña y se ha encontrado con el billete más grande, por decirlo de alguna forma. Habacuc estaba frente a esa caja grande y Dios comenzó a abrir esa caja. Habacuc pensaba que el problema era romper esa caja grande y encontrar ahí algo, la solución a algo. Pero Dios le ha ido mostrando versículo tras versículo, comunicación tras comunicación con Habacuc. Y Habacuc, después de tanto, se ha dado cuenta que no importa lo que está frente a sus ojos, que lo importante es llegar a la médula. Y Dios le ha llevado a lo medular del problema. No importa qué tan grande parezca la dificultad. Ahora Habacuc ha llegado al centro y se ha encontrado con lo más valioso que es Jehová. Había pensado que su problema material era su verdadero problema, pero Dios le ha mostrado y le ha dicho: no, Habacuc, tu problema no es la invasión de los babilonios. Tu problema es la falta de fe y ahora yo quiero tener un encuentro contigo. Y allí, al descubrir esa caja pequeña, ha encontrado el valor más glorioso, el regalo más grande, que es un encuentro con Jehová. La primera búsqueda de nuestro corazón ante la adversidad son los recursos materiales. Creemos que si no encontramos eso que tanto anhelamos, la solución a ese problema material, entonces Dios se ha olvidado de nosotros. Esto es lo que vemos en los primeros capítulos de Habacuc. Y quisiera contextualizarles con este libro. Habacuc capítulo 1, encontramos una comunicación, un diálogo entre Habacuc y Dios, con Jehová. Y Habacuc comienza este diálogo diciéndole: Señor, ¿dónde estás en medio de la dificultad? ¿Dónde estás en medio de la injusticia? Y cuando usted lee el capítulo 1, se va a dar cuenta que el tono de la voz de Habacuc es un tono de reclamo, de frustración, porque Habacuc está observando que los malos se levantan contra el pueblo escogido de Dios para matarlos. Y Dios, en apariencia, en el juicio limitado de Habacuc, Dios está ausente de todo esto. Para Habacuc, Dios se ha olvidado del pueblo porque no le ha dado los recursos suficientes para enfrentar al malo. Para Habacuc, Dios está ensordecido porque no hace nada para detener al malo, sino que todo lo contrario.
Parece que estimula los planes maquiavélicos de Babilonia. Y él dice lo siguiente en el versículo 13. Vayan al capítulo 1, versículo 13. Estoy solamente contextualizando. Mire la expresión de Habacuc a Jehová. Capítulo 1, versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío? ¿A qué? Al más justo que él. ¿Dónde estás, Jehová? ¿Dónde estás? Y ese es el tono del capítulo 1. Y Dios le responde a Habacuc. Y le dice a Habacuc, en medio del caos, en medio de ese levantamiento del malo, yo sigo siendo Dios, Habacuc. Y tú debes aprender a vivir por fe. Capítulo 2. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas eso se apresura al fin, Habacuc. Y no miento. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará, Habacuc. He aquí, aquel cuya alma es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá, reconociendo que yo soy Dios. Mis promesas son inalterables, mis promesas son eternas, porque están arraigadas en mi carácter, Habacuc. Así que en medio de la prueba aprende a esperar, aprende a confiar en que ya he hecho la provisión necesaria para ti en medio de la adversidad. Y mire el capítulo 2, versículo 20. Mire cómo concluye. Mas Jehová está en su santo templo. Lea junto conmigo la última parte del verso. Calle delante de él toda la tierra. Más que reclamar a Habacuc, siéntate y ve mi obra. Porque yo he hecho todo lo que tú necesitas para enfrentar la adversidad. Y hermanos, porque Dios es fiel y va a cumplir sus propósitos, tú y yo tenemos que abrazar sus provisiones que Él nos ha dado en medio de la adversidad. Dios ya nos ha dado todo para tener la fe que necesitamos y esperar. ¿Por qué? Él es fiel y va a cumplir sus propósitos. Dios es fiel y cumple sus propósitos. Y porque Él es fiel y cumple sus propósitos, tú y yo tenemos que abrazar sus provisiones. En esta porción del capítulo 3, versículos del 16 al 19, veremos 3 provisiones que Habacuc encontró al final de su búsqueda. Esas provisiones no son relacionadas con lo material, ni son variables por las circunstancias terrenales. Lo diré nuevamente, esas provisiones no tienen que ver con lo material, ni son determinadas o cambiantes por las circunstancias terrenales. No. ¿Cuáles son esas provisiones? Capítulo 3, versículo 16. Oí y conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. ¿Cuál es esa primera provisión? Esa primera provisión la encontramos en la penúltima línea de este himno, o antepenúltima línea. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. ¿Qué es lo que Dios ha hecho ahora con Habacuc
Porque parece ser que nosotros encontramos a otro personaje en el capítulo 3 del que encontramos en el capítulo 1. Y decimos, ¿qué pasó con? Ya sé, las circunstancias cambiaron. Babilonia quedó destruido y no conquistó al pueblo judío. Y la respuesta es no. La verdad es que las circunstancias son las mismas que el capítulo 1. Los babilonios se fortalecían cada día que pasaba. La invasión era inminente, el dolor era real, sería real. La muerte corría vertiginosamente hacia el pueblo escogido por Dios. Pero ahora nosotros encontramos que Habacuc dice, tengo paz en medio de la angustia. Cuando se levanten y vengan los enemigos a tomar posesión de la ciudad, ¿qué dice versículo 16? Yo estaré. Habacuc, ¿no eras tú el que estaba reclamando eso? Sí. Pero algo pasó entre capítulo 1 y capítulo 3. ¿Y qué es lo que pasó? Vean los primeros 15 versículos del capítulo 3. No lo leeremos por cuestión de tiempo, pero vayamos al capítulo 3, versículo 10. Y voy a leer el versículo 2 y el versículo 10 en adelante. Oh Jehová, he oído que y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Versículo 10, te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la voz de sus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca, horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. ¿Qué está describiendo aquí Habacuc? Lo que está describiendo es el carácter eterno del Dios eterno. Y por eso ha llegado a la conclusión de decir, en medio de la angustia, yo no tengo temor, tengo paz. Paz. Y noten la descripción del verso 16, oí, versículo 16, la primera expresión que encontramos ahí. ¿Qué dice? Oí. Oí. Versículo 2. He oído tu palabra. Segunda parte del verso 16. A la voz tuya temblaron mis labios. Cuando yo he escuchado tu verdad, cuando he dejado de pensar en mis temores, cuando he dejado el control de lo que yo quiero que pase en mi vida y en la ciudad, allí cuando he dejado mi argumentación y te he escuchado a ti, ha venido la paz en medio de la angustia. Así que las palabras dichas por Jehová en los primeros 15 versículos son la base de la seguridad que Habacuc refleja en el versículo 16. Yo descanso en lo que Dios es, y sé lo que Dios es por lo que Él dice y se revela a sí mismo a través de su palabra. Hermanos, la palabra eterna de nuestro Dios nos muestra su carácter glorioso, eterno, justo, portentoso, fiel. La palabra de nuestro Dios nos muestra que Dios es fiel en medio de la angustia. Mire cómo lo dice el versículo 13. Por favor, preste atención al verso 13 del capítulo 3. ¿Saliste a qué? Para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Habacuc, no hay nadie que nos socorra. Los babilonios están llegando, la muerte se avecina, pero hay alguien que es nuestro escudo. Habacuc, no se ve el escudo, pero hay alguien que es nuestro escudo. ¿Y por qué estás tan seguro de eso? Pues porque la palabra de Dios lo dice.
¿Y qué dice Salmo 89, 18? Porque Jehová es nuestro escudo. Él es el Rey, Él es el Santo de Israel, Él es nuestro escudo. Y si Él dice que es nuestro escudo, yo creo que es mi escudo, y eso me da paz en medio de la angustia. Esa es la convicción que llevó a este hombre de pasar de la angustia a la paz que refleja el verso 16. Pero la pregunta es, nosotros no estamos siendo perseguidos por los babilonios, pero tú tienes temores. Y quiero decirte que Cristo es tu escudo. Cristo es nuestro refugio. Por la obra de Cristo tú tienes paz para con Dios. No hay nada, absolutamente nada que te acuse, como lo vimos en el tiempo de la Santa Cena. El hermano Molina recordaba lo que Pablo le escribe a los hermanos de Colosas. El acta de los decretos que había contra nosotros, que era pública y que Satanás continuamente la traía para decirte: tú eres culpable y yo soy tu dueño, yo soy el que te esclaviza, tú eres mío. Ahora esa acta de los decretos que te acusaba y te culpaba ha sido clavada en la cruz, y por medio de esa obra de Cristo ahora tú eres libre y Él es tu escudo. Él es tu escudo, su justicia está delante de ti y puedes decir: no hay condenación. No importa cuántas veces Satanás venga y te acuse, y tú puedes decirle: Cristo es mi escudo. Mi amada iglesia, déjame hacer una aplicación. Quiero pedirte que podamos ver nuestra falta de paz en medio de la angustia, y que puedas ver cómo tu corazón se revoluciona en la ansiedad cuando estás en medio de una pandemia, y que sabes dónde está arraigada esa ansiedad: en tu falta de atención a la palabra. Podemos estar frente a miles de sermones sin escuchar la voz de Dios. Podemos estar frente a miles de sermones sin escuchar la voz de Dios. Podemos enorgullecernos de nuestras lecturas extendidas de capítulos de la Biblia. Podemos disertar de temas teológicos por horas y horas, pero puedes hacer eso sin haber escuchado la voz de Dios. Porque si tú escuchas la voz de Dios, mira versículo 16, a tu voz, ¿qué? No, es que no estás escuchando a Luis Cepeda, Miguel de la Cruz, Pepe Martínez, Luis Molina, Edgar Ibarra, no estás escuchando a ellos. Estás escuchando la voz de Dios. Y cuando tú eres consciente de eso, y cuando yo estoy frente a la Biblia y me pongo a tener un devocional, no estoy frente a un libro, estoy frente a la misma presencia de Dios que me está diciendo: Luis, escucha mi voz. Mi hermano, cuando escuchas la voz de Dios se produce el temor reverente en tu vida. Sabrás que Dios te está hablando y que no puedes evitarlo. Y hoy te pido que en medio de tu aflicción escuches su voz que te dice: yo soy tu paz. Y creas, que salgas de aquí diciendo: su justicia es mi justicia, y por tanto no temeré a lo que me pueda hacer el hombre. Creo que esa es su voz, que esa es su palabra. Eso te traerá paz en tu angustia. Cree que Él es el justo. Cree, mi querido creyente, cree que nada de tus sufrimientos será desaprovechado por un Padre amante que usa todo para tu bien. Cree eso. Cree que su justicia
te ha cubierto. Cree que su obra de redención, por su obra de redención, Él ya no te ve a ti como culpable. Así que quiero animarte a que disfrutes de esta provisión que Dios da en medio de la angustia. Paz. Paz. Y Habacuc dice, en medio de la angustia Dios me ha traído esta provisión. Paz. Versículos 17 y 19. 17 y 18, perdón. Segunda provisión. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora, déjenme decir que no nos olvidemos que esto es una profecía, está escribiendo Habacuc, pero casi todas las profecías tienen una forma de poesía. No está hablando literalmente Habacuc. Es más una descripción poética. Pero lo que sí nos está mostrando Habacuc es lo terrorífico del panorama. Habacuc vio hacia el horizonte y en base a las circunstancias que estaba viviendo, reconoció que el futuro era desolador. O sea, lo que se avecinaba, Habacuc escribió y dijo, muy probablemente la higuera no florecerá, las vides no darán fruto, los olivos serán quitados y no habrá alimento. Y a pesar de eso, yo me alegraré. ¿Y cuál es la segunda providencia, la segunda provisión de Dios en medio de la angustia? La primera es paz. Y la segunda usted la puede descubrir en el verso 18. Gozo, alegría. ¿En medio de qué? De la más dura escasez. En medio de la más dura escasez, en medio de la circunstancia más difícil de provisión, Dios provee. No lo que tú y yo queremos, sino lo que Él sabe que tú y yo necesitamos. Este hombre entiende que Dios le ha provisto de gozo. Ahora, nota el versículo 18, con todo, Dios me ha provisto de gozo, pero yo me alegraré ¿en quién? En Jehová. Yo me alegraré en Jehová. Este hombre entiende que la fuente del gozo verdadero no viene de ningún otro lugar. Ese gozo viene únicamente de Jehová, porque Él es mi salvación. Él es la fuente de mi satisfacción. Y si hay algo que durará eternamente es precisamente el gozo de la salvación. No el gozo de su provisión humana y material, no, porque eso es temporal. Pero hay un gozo que no lo puede quitar nada ni nadie. Circunstancia alguna no puede arrebatarte el gozo de ¿qué? De tu salvación. No hay momento, mi querido creyente, tú que has sido justificado por la gracia de Dios, no hay momento en que tú no te puedas gozar en el gozo de tu salvación. Cada segundo de tu vida puedes gozarte en Jehová, porque Él te ha dado su salvación. Sí, tu salud será quebrantada, pero eso no minará nada tu salvación. Él sigue, porque noten el verso 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese regocijo
del que él está hablando no es un regocijo por tener en tu mente verdades religiosas, no es un ejercicio académico. Este regocijo del que está hablando Habacuc es porque él ha tenido, ¿qué ha pasado? Capítulo 1, capítulo 2, ¿qué ha tenido Habacuc con Jehová? Una comunicación tan íntima, tan cercana, donde Habacuc ha abierto su corazón y le dice, yo creo que tú estás mal, Dios. Y Dios le ha dicho, no, Habacuc, yo no estoy mal, tú eres el que estás mal. Y hay una comunicación tan íntima entre él y Jehová, que por eso ahora él dice, yo estoy en íntima comunión con él y me gozo. ¿Recuerdan lo que el Salmo 34:8 dice? Probad y ved que es bueno Jehová. El gozo de Dios. Hermano, quiero que pienses en eso. El gozo de Dios no está en recibir cosas buenas de Él. Mucho me temo que nosotros estamos contentos con Dios y estamos muy agradecidos con Dios. Cuando decimos, hermano, yo quiero dar una gratitud, conseguí una casa más grandota y tengo salud y pude tener un trabajo más próspero. Ahora, eso no es malo, pero tu gozo, el gozo que Dios da, no depende de eso. El gozo que Dios nos da no está en recibir cosas buenas de Él, sino en una relación personal de confianza entre tú y Dios. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. Él es mi Salvador. Me ha salvado de las repercusiones de mi pecado. Tenga mucho, tenga poco, tenga todo o tenga nada materialmente hablando, Él es mi Dios. Y suyo soy y mío es Él. Me regocijo en eso. ¿Qué me puede separar del amor de Dios? Y precisamente usted puede ir a Hebreos, no vamos a ir por cuestión de tiempo, Hebreos 1:12, capítulo 12, versículo 1 y 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿En qué se gozaba Cristo cuando estaba siendo atormentado, crucificado? Había un gozo en el Padre de su salvación. En su relación íntima con el Padre, no se gozaba en que el Padre le proveyera los recursos para ser librado de la muerte. No, se gozaba en esa intimidad con el Padre. Pero déjame parafrasear el verso 17 y preguntarte al final si tú dirías y terminarías con el verso 18. ¿Me expliqué? Voy a parafrasear el verso 17. Y si tú quieres y estás convencido de lo que acabamos de decir, de qué depende el gozo, termina con el verso 18. Quizá algunas cosas le parezcan chuscas. Aunque cierren los supermercados el fin de semana y aunque no haya más carnes asadas, aunque no tenga dinero para gastar porque nos reduzcan el sueldo, ya que la empresa tuvo un recorte de personal, aunque los fondos del retiro se reduzcan por decisiones imprudentes de nuestro gobierno, y aunque la economía se deteriore y la salud se quebrante, aunque pierda mi casa o mueran y se enfermen mis seres queridos de COVID, con todo, yo creo que los que no lo dijeron, pues voy a pensarlo, y está bien. Porque es muy sencillo decirlo.
Pero a ver, Luis, si te quitan tu casa, si tu esposa se enferma, si Genezaret se divide y no hay 44 años de aniversario, ¿en verdad pudieras decir, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación? A menos que mi fe esté arraigada en Él, puedo decir el verso 18. Porque si mi gozo depende de la iglesia, de mi familia, de mi economía, no lo digo. Y eso es una provisión de Dios. Es una provisión de Dios. Versículo 19. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Dios es fiel y cumple sus propósitos. Y porque Dios es fiel y cumple sus propósitos, tú debes abrazar sus provisiones. La primera provisión, ¿cuál fue? Paz. Segunda provisión, gozo. Tercera provisión, Jehová el Señor es mi fortaleza. Porque, y es interesante ver cómo la estructura de esta poesía está así, porque comenzamos hablando de la paz en medio de la adversidad y después del gozo, y pareciera ser que estamos llevando esto a un nivel que es inalcanzable. Como, bueno, está bien eso que se predique en la iglesia y quede allí en las cuatro paredes de un auditorio como este, pero saliendo de aquí tú sabes que eso no se vive. Tú sabes que eso como que queda allí para un buen recuerdo de un sermón de fin de año o de Navidad o de aniversario. Pero realmente no lo podríamos vivir. Porque alguien pudiera preguntar, ¿cómo se puede llegar a ese punto? ¿Cómo puede ser tu paz en medio de la angustia y tu gozo en medio de la escasez? Eso no es algo que podemos lograr. Y la respuesta a esa pregunta que muchos pudiéramos tener es que ciertamente no tenemos la capacidad humana para lograr eso. No, ¿quién pudiera hacerlo en su sano juicio? Decir, yo me gozo cuando te acaban de quitar o te acaban de robar la cuenta bancaria y te dejaron en cero la cuenta. ¿Cómo puedes decir eso? No, no hay poder humano. No lo hay. Por lo tanto, ¿de dónde proviene la fortaleza para vivir de esa forma? No de ti ni de mí. ¿De quién? De Jehová, porque Jehová es nuestra fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza. Hermanos, Dios es nuestra fortaleza. Pero Dios es nuestra fortaleza no para mantenernos sanos físicamente. Hermanos, Dios es nuestra fortaleza para mantenernos fuertes a pesar de la enfermedad. Dios es nuestra fortaleza para mantenernos en paz en medio de la adversidad. Dios es nuestra fortaleza para mantenernos con gozo en medio de la escasez. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza para mantenernos santos hasta su venida. Ciertamente necesitamos su fortaleza para nuestra santificación continua. Pero quiero decirte algo. Él está comprometido con fortalecernos aquí, pero está comprometido para fortalecernos no solamente en el aquí y en el ahora, sino hasta que Él venga. Hasta que Él venga. No puedes dudar de que Él será tu fortaleza. No dudes de eso. Cuando veas hacia el horizonte y digas, el panorama es tan oscuro. De verdad, económicamente, políticamente, socialmente, esto es oscuro, se ve oscuro el panorama.
Tenemos temor de dar el siguiente paso. Oh, pero Él es tu fortaleza, que te fortalecerá no solamente hoy, sino mañana en todo lo que venga hasta su venida, porque Él está comprometido contigo hasta que Él venga. Por tanto, qué paz y gozo produce saber que no hay nada que frustre el plan de redención de nuestro amado Salvador. Qué paz y qué gozo produce el saber que no hay nada que frustre el plan de redención de nuestro amado Salvador. Dios te tomó a ti para que seas parte de ese plan, y si Él te ha escogido, te va a cuidar hasta que Él venga. Así que nota el verso 19 y esa conclusión, porque es interesante la forma en que concluye el verso 19. Y en mis alturas, ¿dónde? Y en mis alturas me hace andar. La forma que lo escribe, esa palabra alturas, aquí se traduce como alturas, pero en el pueblo judío leían esa palabra y pensaban en el cielo. En el cielo, noten el siguiente verbo. Me hace, no me hará. En el cielo me hace andar, porque Él es mi fortaleza, me ha puesto en un lugar sublime, que nada de este mundo, nada de lo terrenal afecta lo que yo vivo. Su provisión me ha hecho elevarme a tal punto que mi mirada no está puesta en las cosas, está puesta en las cosas celestiales, y vivo por Él y para gloria de Él. Y todo lo que pase aquí lo veo desde la perspectiva de la eternidad, y en mis alturas eternas no voy a andar, me hace andar. Y todo esto es porque Cristo dijo, y quisiera llevarte y así ir concluyendo para no pasarme del tiempo que prometí. Mateo capítulo 11. Venid a mí, versículo 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tú no puedes imaginarte un yugo de dos animales donde haya un animal muy alto y un animal muy bajito. Pueden ser dos bueyes de la misma altura, pueden ser dos burros de la misma altura, pero no puede ser un buey y un perro. ¿Cierto o falso? Bueno, los que han visto eso dicen sí. Y Dios, el eterno Dios, el alto Dios, el que está en los cielos, me dice: ven y únete a mi yugo. Yo no tengo la altura para ponerme al lado de Él y llevar el yugo con Él. Pero Él, al unirme a Él, me eleva a su yugo eterno y me dice: es mi yugo, no es tu yugo. Cuando tú te unes a mí, yo te elevo y pongo en ti mi yugo. Y sabes, mi yugo es fácil y mi carga es ligera, porque no es tuya. Yo la llevo, descansa, ten paz, gózate. Yo llevo todo. Yo ya llevé todo en la cruz. No hay nada que te culpe, descansa. Mi yugo es fácil. Y hoy quisiera que tú y yo recordáramos esto que acabamos de cantar en el tiempo devocional, este himno de Tengo paz.
Estrofa 2 y 3. Léela junto conmigo. Y recuerda que eso que tú estás leyendo es la verdad con la que debes de salir de aquí diciendo, tengo paz. Y porque tengo paz, tengo gozo. Y porque tengo gozo, Él es mi fortaleza para andar pensando en lo eterno y no en lo terrenal. Dice así, no lo puedo, pero lo podemos leer juntos. Está la estrofa 2. Si intenta acusarme el engañador, de esto seguro estoy. La sangre preciosa de mi Salvador hizo paz con mi Dios. Jesús mis pecados clavó a su cruz, de todos el precio pagó, y ya no los llevo. Oh, gloria a Jesús, tengo paz con mi Dios. Esa es la estrofa 3. Hermanos, ya no hay culpa, ya no hay pecado, tenemos paz para con Dios.